Encuesta. Son herramientas cuantitativas que se usan para recopilar información estandarizada de un grupo de personas. Su propósito es obtener datos numéricos o categóricos sobre actitudes, opiniones, comportamientos o características demográficas y generalmente se aplican en una muestra representativa de una población más amplia. Organización de datos de encuestas, cuestionarios y formato de respuesta. Las encuestas utilizan cuestionarios con distintos tipos de preguntas y escalas para recopilar información de manera uniforme entre los participantes. Los formatos de respuesta más comunes son opción múltiple. El encuestado elige una o varias opciones de una lista predeterminada. Escalas Likert. Evalúan el grado de acuerdo o desacuerdo con afirmaciones, típicamente en una escala de 1 a 5 o de 1 a 7. Preguntas cerradas binarias. Requieren respuestas de sí o no. Rangos o puntuaciones, donde se asigna un valor numérico a una percepción, preferencia o frecuencias. Estas estructuras permiten codificar fácilmente las respuestas en valores numéricos para su posterior análisis. Métodos de entrada de datos. Una vez reconectadas las encuestas, los datos se ingresan en formatos digitales. Para su sistematización y análisis, plataformas en línea, herramientas como Google Forms o SurveyMonkey o Microsoft Forms que permiten aplicar encuestas o descargar automáticamente los resultados en hojas de cálculo, como Excel, lo que reduce el riesgo de errores manuales. Hojas de cálculo. Se utilizan cuando los datos se recogen en papel y luego deben ser digitalizados. Las respuestas se codifican en tablas asignando a cada pregunta una columna y a cada participante una fila. Software estadístico. Para análisis SPSS, ideal para análisis descriptivos o interferenciales. Permite manejar grandes volúmenes de datos con facilidad y generar gráficos y tablas automáticamente. Excel, aunque es más limitado que su SPSS, sigue siendo muy utilizado por su accesibilidad. Permite realizar cálculos estadísticos básicos como medias, frecuencias, desviación estándar, entre otros. Otros programas como R o Figure, con bibliotecas como Panda y NumPy, usados principalmente en investigación avanzada o académica. Entrevista. Técnica cualitativa que consiste en una conversación dirigida entre el investigador y el participante. Se utiliza para obtener información detallada, emocional y profunda sobre experiencias, percepciones y motivaciones. Características clave. Método de recopilación de datos, conversaciones grabadas o anotadas, tamaño y selección de muestra, pequeño muestreo intencional, tipo de dato cualitativo. Organización de datos de entrevistas. Métodos para tomar nota de grabación de audio o video. Son el método más común ya que permiten conservar la totalidad de la conversación sin depender de la memoria del entrevistador. También facilitan la transcripción posterior. Notas escritas. Se toman durante la entrevista como apoyo o en situaciones donde no es posible grabar. Pueden ser parciales o extensas, aunque corren el riesgo de omitir información importante o descontextualizar respuestas. Proceso y herramientas de transcripción. Transcripción manual. El investigador escucha el audio y escribe palabras por palabra. Es más precisa pero consume mucho tiempo. Transcripción automática. Herramientas como Other IA, Google Docs o software especializados pueden transcribirlo rápidamente, aunque con menor exactitud, especialmente en grabaciones con ruido de fondo o modismos. Análisis temático para la organización de datos cualitativos. Una vez transcrita la entrevista, los datos se organizan mediante análisis temático, una técnica cualitativa que busca identificar patrones, temas o características recurrentes en el discurso de los entrevistados. El proceso incluye lectura explorativa para familiarizarse con el contenido. Codificación: se asigna etiquetas o códigos a fragmentos del texto según su significado. Por ejemplo, miedo al cambio, confianza en el equipo, etc. Agrupación de los códigos en temas. Los códigos similares se agrupan en categorías más amplias que representan ideas claves del discurso, interpretaciones
Se extraen conclusiones basadas en los temas de identificación. Este análisis puede realizarse de forma manual o utilizarse softwares de análisis cualitativos como Atlas.t, NVivo o MaxQD, los cuales permiten gestionar grandes volúmenes de información y visualizar patrones de la forma estructurada. Observación. Método cualitativo o mixto que consiste en registrar comportamientos o eventos tal como ocurren en su entorno natural. Es especialmente útil cuando el investigador quiere estudiar fenómenos sin intervenir directamente. Características clave. Método de recopilación de datos, notas de campo, listas de verificación y grabaciones. Tamaño y selección de muestra. Varía según el contexto, puede no haber una muestra definida y tipo de datos cualitativos o mixtos. Organización de datos de observación, notas de campo y sistemas de codificación. Las notas de campo son el registro principal de la información observada. Puede ser notas descriptivas, detallan lo que ocurre, acciones, diálogos, ambiente. Notas reflexivas. Incluyen impresiones personales, interpretaciones o hipótesis del observador. Para analizar estos datos se emplean sistemas de codificación abierta. El investigador identifica y crea códigos a medida que revisa los datos. Preestablecida. Se utiliza una lista de códigos definidas antes de la observación basada en la teoría o los objetos del estudio. Este proceso permite organizar la información en categorías significativas que facilitan su análisis posterior. Uso de listas de verificación o escalas de calificación durante las observaciones. En observaciones estructurales se utilizan listas de verificación o escalas de calificación para registrar la presencia o frecuencia o intensidad de comportamientos previamente definidos. Listas de verificación. Se marca si una conducta ocurrió o no durante la observación. Por ejemplo, se levantó la mano para participar. Sí, no. Escalas de calificación permiten valorar el grado en que se manifiesta una conducta, por ejemplo, de 1 a 5 en nivel de participación o colaboración. Estas herramientas hacen posible comparar datos entre sujetos, sesiones o contextos y facilitan la cuantificación de datos cualitativos. Métodos para categorizar y analizar datos observacionales una vez que se han codificado y recopilado los datos. El siguiente paso es agruparlos por categorías según temas, tipos de comportamiento, frecuencia o intensidad. Los métodos más utilizados para el análisis incluyen análisis de contenido, se identifican patrones, frecuencias y relaciones entre categorías. Triangulización. Se comparan datos observacionales con entrevistas, encuestas u otras fuentes para validar resultados. Matriz de análisis. Se construyen tablas o diagramas donde se cruzan variables observadas, por ejemplo, conducta versus contexto. Experimento. Estudios controlados que permiten probar hipótesis al manipular variables independientes para observar su efecto sobre variables dependientes. Características clave. Método de recopilación de datos. Medición directa. Encuestas pre-post. Registros electrónicos. Tamaño y selección de muestra. Variable. Muestreo aleatorio idealmente. Y tipo de datos son cualitativos. Organización de datos del experimento. La estructura experimental requiere un diseño previo que facilite el análisis de resultados objetivos. Estructura. División en grupo control y experimental. Recopilación, recolección antes, durante y después de la intervención. Y análisis. Pruebas estadísticas utilizando SPSS, R o Excel. Pin, Con con. Milton. El día de hoy vamos a entrevistar a mi compañero Milton, adicto a las apuestas, ludópata. ¿Qué te inspira a apostar? El deseo de las ganancias, de ganar. ¿Apuestas por gusto o por necesidad? Por gusto. ¿Por qué iniciaste a apostar? Me llamó la atención por amigos que me contaban de cómo estaba el asunto y me llamó la atención. ¿Qué emociones sientes al perder una apuesta? Al principio tristeza, tal vez enojo, pero ahora ya no causa ninguna sensación negativa en mí. ¿Cuántas horas al día checas las apuestas? Últimamente ya menos, pero sí hubo un punto donde estaba la mayor parte de mi día ahí metido en la aplicación. ¿Crees tener el apoyo de tu familia en las apuestas? Eh, no es como que estén tan informados sobre qué hago, pero mi padre sí y pues sí, no les molesta. ¿Qué emociones sientes al ganar una apuesta? Felicidad, entusiasmo, sí.
¿Te sientes feliz? Sí, sí, claro, ¿Eres feliz ahora? lo soy, ¿Seguirías apostando? siempre. ¿Te sientes orgulloso de apostar? Pues no grito en alto de que soy apostador, pero no lo oculto. Muy bien. Eso sería todo, chicos. Gracias.